que luchas contra eso, se te quita el sueño. Pero luchas. Digo, a mí me ha pasado que tengo mucho sueño, pero tengo que hacer y te esfuerzas, es como cuando vas al trabajo, ¿no? A veces vas con sueño, pero tienes que ir y de repente se te quita. Entonces, Dios nos lleva a la escuela, no del TEC de Monterrey ni de Harvard, de una universidad prestigiosa a nivel mundial, no, nos lleva a la escuela del insecto, de uno de los insectos más insignificantes, que es la hormiga. Imagínate la hormiga, tan insignificante, ni hace ruido, ni es visible, ni es bonita, está flaquita ahí. Ahí nos lleva el Señor a aprender algo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Cuánto podemos? Y qué interesante es la hormiga. Fíjate que la hormiga, hay como billones de hormigas en el mundo, y algo interesante es que la hormiga, así como la ves de frágil, viven en todos los ecosistemas del planeta, excepto en los polos, pero en todos los demás ecosistemas viven. La forma en que trabajan y la forma en que trabajan en equipo, cómo se comunican, cómo se coordinan, es impresionante. Por eso aquí dice Dios, ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Fíjate que la hormiga no tiene capitán, o sea, no tiene quien la supervise. A veces nosotros como humanos, te fijas en las empresas tantos niveles de supervisión que hay, que el supervisor, que el jefe, que el gerente de área, que el gerente de departamento, que el gerente de zona, el director no sé qué, el subdirector, director ejecutivo, el vicepresidente, el presidente. ¿Cuántas capas de mando tiene que haber? Porque a veces, si no nos supervisan, no trabajamos o no somos igual de productivos. ¿Cuántas empresas han tenido que hasta bloquear las redes sociales de los celulares porque la gente no trabaja y no es productiva? Y Dios, como hijas de Dios, quiere que seamos mujeres ejemplares, mujeres productivas, que hacemos las cosas con excelencia y que no necesitamos que nos estén supervisando. Y mira la inteligencia de este pequeño animal. Dice que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Sabe la hormiga que no va a poder trabajar todo el tiempo, que no va a poder trabajar en el invierno. Entonces, ¿qué hace? Trabaja. Y yo te voy a decir, nunca vas a ver, discúlpame por los ladrillos de los perros, es parte de la ambientación del día de hoy. Muy diferentes los perros a las hormigas, por cierto, ¿verdad? Mucha gente quisiera tener vida de perro, comer, dormir y que te acaricien y te soben la panza, ¿no? Y qué escandalosos aparte los perros. Las hormigas no hacen ruido, pero cada que las vemos, cómo trabajan. Yo creo que tú nunca, ni yo, has visto o hemos visto a una hormiga durmiendo. Yo creo que siempre que has visto una hormiga, nunca la has visto parada, descansando o perdiendo el tiempo. Siempre que has visto una hormiga, está haciendo algo. Está caminando o a veces está llevando comida, lo cual también es impresionante porque las cargas que llevan generalmente son más pesadas que su propio peso y más grandes que su propio cuerpo. Y cómo trabajan en equipo, cada hormiga tiene un rol. Hay hormigas que son obreras, hormigas que son reinas, cada hormiga tiene su trabajo, su rol y se coordinan impresionantemente. Hay unas hormigas que se llaman fuego, que están como en el Amazonas, que viven en lugares que llueve mucho y se inundan, y para sobrevivir así se entretejen entre miles de hormigas, se encajan sus mandíbulas, sus patas, así se dice, no sé, sus extremidades unas a otras y se encajan y se forman como balsas que flotan y se mantienen así por semanas. Por eso sobreviven a los ecosistemas, se adaptan. Y ellas pues saben, como nosotros, ¿verdad? Que Dios nos enseña que el día es para trabajar y la noche es para descansar. Y que tenemos que aprovechar el día cuando todavía hay oportunidad. Así ellas aprovechan el verano y trabajan y guardan. Y es importante, no nada más que trabajan, sino que guardan, porque hay mucha gente que trabaja mucho y todo se lo gasta y no guarda para el invierno.
hay gente que sé que a lo mejor le fue imposible guardar para el invierno, que puede entenderse como la vejez. No podemos, como dije al principio, aplicar un principio a todos los casos por igual, no. Pero yo creo que muchos de los casos, quizá la mayoría, la gente no tenemos una cultura de ahorro, ni mucho menos, y piensas a lo mejor que nunca vas a ser vieja, ¿no? A lo mejor tú ya estás en tus 40 y se escucha bien fuerte, ¿no? 40. Y sientes que ayer tenías 15 o 20 y nunca creíste que fuera a llegar tan rápido, pero así es, y al ratito ya vamos a tener 60 y 70 y se pasa la vida muy rápido, y a veces resulta que por no ahorrar, pudiendo ahorrar cuando se puede ahorrar, termina mucha gente siendo carga para los hijos. Y eso no es el diseño o el deseo perfecto de Dios. Igual muchos jovencitos también piensan de que pues me la llevo tranquilo, tomo mis 10 años sabáticos y cuando se dan cuenta pues a lo mejor ya quieren formar una familia y no estudiaron. Digo, hay mucha gente que no pudo estudiar por situaciones, pero hay gente que pudiendo estudiar cuando tienes el cerebro fresco, porque el cerebro también cambia, aunque tú estés joven, el cerebro va envejeciendo, no tienes las mismas capacidades ni siquiera a los 20 que a los 10, así de impresionante. Y no aprovechan ese tiempo para estudiar y lo quieren hacer después, ¿no? Que hay gente que lo hace después y también es admirable, pero creo que si estás escuchándome, creo que tenemos que aprender cuándo es el tiempo y aprovechar bien el tiempo en nuestras vidas. Y aquí está hablando de eso, cómo trabajan y cómo se administran las hormigas, y en el versículo 9 nos dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? A veces así pasa, pones 3 alarmas de despertador y no te levantas. Y estamos en una vida como adormilada, pasiva, improductiva. Y dice un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cruzar las manos, así como cuando estás en el escritorio y cruzas tus manos para poder recargar tu cabeza. Y muchas veces así, un poco. O sea, a veces dices un ratito, 5 minutos. Y esos 5 minutos ya se volvió una hora. Así a veces pasa en las redes sociales, ¿no? Dices, voy a checar el Facebook, 5 minutos. Y esos 5 minutos ya se volvieron 3 horas, por decir algo. Que perdiste el tiempo. Entonces, aquí está diciéndonos Dios: perezoso. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. De nuevo quiero comentar, no toda la pobreza es producto de la pereza. No. Dios también nos enseña en su palabra que Dios hizo a los pobres. Hay pobres que son trabajadores y tiene Dios un plan específico para ellos. Pero muchos de los que son pobres, que luego andan robando a veces o mendigando o viviendo de los demás, son personas perezosas. Y por eso se relaciona todo esto con el versículo 1, ¿no? De andar pidiendo fiado, y eso no le agrada a Dios, porque hay gente que no trabaja, que no le gusta trabajar. Y no debemos de ser así. Yo creo que como mujeres, vuelvo a repetir, debemos de ser mujeres excelentes en lo que hacemos, productivas, sea en la casa, sea en un trabajo secular, donde Dios nos ponga, aprovechar el tiempo. Pero sí quiero aclarar algo muy importante. Las hormigas, fíjate, hay hormigas que viven nada más semanas, hay hormigas que viven 3 años y las que más viven 15 años. Entonces, las hormigas trabajan para la tierra, trabajan para su invierno. Las hormigas no tienen eternidad, nosotras sí tenemos eternidad. Nosotras, Dios nos lleva a la escuela de las hormigas para aprender de las hormigas, pero no somos hormigas, tú y yo somos eternas. Y para lo que más debemos de trabajar, qué bueno que lo hacemos en lo natural, es muy importante. Pero más importante, muchísimo más importante, es ser mujeres productivas en lo espiritual. Dice aquí, y tu pobreza va a venir como hombre armado.
Quiere decir, hombre armado es como cuando te asaltan, o sea, cuando te roban es algo que no esperabas, fue algo que de repente pasó y no te la esperabas y viene pobreza. Y quiero llevarte rápidamente a Mateo 25 y parafrasearte, recordarte dos parábolas bien rápido, que el tiempo se pasa muy rápido. Dos parábolas, una en el capítulo 25 habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Esas vírgenes estaban esperando a su esposo, tenían que tener aceite, pero 5 de ellas no se prepararon por el aceite, son las insensatas. Las prudentes sí tenían su aceite. Se tardó el esposo, se quedaron dormidas, de repente se escucha el estruendo que el esposo ha llegado y las insensatas pues se levantan y se dan cuenta que no ha venido a comprar el aceite y le piden aceite a las prudentes, ¿no? Muy parecido a Proverbios que andaba pidiendo fiadora, sí, préstame aceite, fíame aceite, y dijeron las sabias, no, ve a comprar tu aceite, y fueron a comprar el aceite, las insensatas, pero cuando regresaron ya era demasiado tarde, ya la puerta se había cerrado, y por más que dijeron, Señor, ábrenos, ya era muy tarde. Y me llama mucho la atención Mateo 25, versículo 13, que dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche. Y Proverbios dice que la pobreza vendrá como hombre armado, como sorpresa. Que no nos vaya a pasar de que estamos tan afanadas, a veces somos bien productivas en la vida del trabajo, en la vida laboral. Mujeres que están dedicadas a su casa, que las admiro mucho, que llevan a sus hijos a la escuela y que a la natación y que hacer las tareas y qué bueno que sean tan responsables, pero qué de lo eterno, qué de lo espiritual, donde Dios nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Y no nos vaya a pasar que nos hallemos en pobreza cuando ese día venga. Y después viene una parábola de los talentos, en el versículo 14, donde un hombre a su siervo les da talentos. Talentos ahí se refiere a dinero. Talentos era como un tipo de moneda. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Y al cabo de un tiempo regresa, ¿verdad? Ese amo, ese señor, y les pregunta, les pide cuentas, ¿qué hicieron con ese dinero que les di? Y pues el que le dio nada más 1 talento, él dice, pues yo no hice nada con ese talento. Mucha gente se puede ver reflejada y hay gente que se queja, dice, no, yo no tengo nada, otros tienen más que yo, a mí no me tocó nada y viven la vida de esa manera excusándose. Pero en esta parábola vemos que a todos les dio algo, a todos les dio recursos y se fue mucho tiempo, pero un día los llamó a cuentas. De esa misma forma tenemos que verlo nosotros. Dios nos dio recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado a veces bienes materiales, pero más que nada nos ha dado talentos, habilidades y por su misericordia a muchas nos ha dado dones espirituales, a unas más, a otros menos. Pero no sé si tú has pensado que vas a dar cuentas. Y si tú nada más tienes una pequeña habilidad, un pequeño don, de ese te va a pedir cuentas Dios. Y quiere que seamos mujeres que invirtamos, que trabajemos, que lo dupliquemos, que sembremos, que seamos productivas en lo espiritual, que tengamos la vista puesta en lo eterno, no nada más como las hormigas, que sí las admiramos porque trabajan, pero ellas son terrenales. Tú y yo somos eternas. Qué difícil a veces es quitarnos la flojera espiritual. La flojera espiritual es más difícil de vencer que la natural, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser sabias y prudentes en cómo usamos nuestros recursos y nuestro tiempo. Ayúdanos a tener la vista en lo eterno. Que no vayamos a ser un día encontradas en pobreza. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén.